Dani es presentada por Vegasina. De la cocina a la oficina. ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo están? Me comí la magia ahí con la luz roja de salir al aire. Quedé ahí como esperando. ¿Todo bien? Qué divino la presentación de esta columna que tiene nombre desde hace 15 días, Sin Corset. Y ya que estoy, de paso cañazo, a las oyentes y los oyentes que me pueden seguir en Instagram, @sincorset con 2T al final. ¿Pero vas a tener dos Instagram o sos ahí, Caro? 2 Instagram. El Sin Corset es el Instagram de esta columna y de cosas de comunicación y de género que voy subiendo ahí. Dale, vamos. Y después tengo el Instagram personal, que lo dejé como personal. ¿Todo bien? Bien de bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque el titular es "No se nace mujer, se llega a serlo". Ese es el titular de la columna, que es una frase célebre de una de las referentes del feminismo de mediados del siglo XX hasta hoy, que es Simone de Beauvoir, porque, bueno, hoy por hoy más o menos todo el mundo sabe qué es el feminismo, qué es la equidad de género, qué es la igualdad de género, pero Doña María quizás no conoce quiénes fueron las mujeres que de alguna manera, ¿no?, iniciaron o participaron de esa lucha para que hoy, bueno, podamos hablar de un montón de logros y de un montón de avances en perspectiva de género, ¿no? Simone de Beauvoir fue una de ellas, por supuesto que hay muchísimas otras, pero si miramos el siglo XX, es una de las referentes indiscutidas, porque de hecho con una de sus obras literarias, con uno de sus libros, de alguna manera hay algunas opiniones que dicen que a partir de ahí inicia lo que es la tercera ola del feminismo. Hasta hoy hubo 3 olas del feminismo, ahora bueno, están en pleno debate si seguimos como en la tercera o hay una cuarta, o ya estamos en la cuarta con todo el tema de la revolución tecnológica, las redes sociales y demás, pero ella de alguna manera fue la que dio el puntapié con su libro El Segundo Sexo a lo que se conoce como el inicio de la tercera ola del feminismo, ¿no? Bueno, ella entonces, bueno, la idea hoy un poco es hablar de su historia y sobre todo del aporte que ella hizo como mujer y como feminista a la equidad y la igualdad de género, ¿no? Ella, bueno, nació en París, nació en una familia, digamos, acomodada, tuvo posibilidad de acceder a estudios de buen nivel, digamos, también junto con su hermana, pero ya desde adolescente, de alguna manera, por más que recibió una educación católica, desde adolescente ya, bueno, de alguna manera rechazaba determinados preceptos de la educación católica. Ahí, bueno, su pensamiento que empezó a ser liberal y de izquierdas, por eso se la considera también como parte de lo que es el feminismo socialista, ¿no? Que de alguna manera lo que da es una perspectiva de la opresión que genera sobre las mujeres el patriarcado en alianza con el capitalismo. Y ella formó parte de lo que fue esa corriente de feminismo socialista, y eso la llevó a, de alguna manera, como ser excluida de sus círculos familiares y de amigos que tenía hasta ese momento, ¿no? En esa época era demasiado rupturista hablar y sostener lo que sostenía. Sí, quizás no era tan rupturista como 100 años antes, pero sí seguía siendo rupturista. Y en París, donde son famosos por ser cabeza abierta, ¿no? Sí. En París, sí. Más modernos. Sí, y de hecho, tan mal no le salió, porque empezó, estudió en la Universidad de la Sorbona, después se convirtió en docente, y durante sus estudios en la universidad conoce a Jean-Paul Sartre, que fue filósofo, novelista, escritor, también una carrera literaria, digamos, y como pensador muy nutrida, y con él establece una relación amorosa y estuvieron, de hecho, juntos en pareja hasta el fallecimiento de él. Son muy icónicos ellos dos juntos. En 1980, sí. Qué lástima que no está Tuque, porque esta parte le iba a encantar a Tuque, porque ellos, su relación de alguna manera reflejaba lo que era su pensamiento a nivel político, social y demás, porque si bien ellos fueron compañeros, bueno, durante toda la vida de él, desde que se conocieron hasta que él falleció, tenían una relación donde, bueno, cada uno tenía, y de hecho a ella se le conocieron amantes y a él también, pero bueno, era una relación abierta y consensuadamente abierta, digamos, ¿no? También pioneros en eso. También pioneros en eso. Por eso, ahora cuando decías, Cami, lo de conservador, que era rupturista para esa época. Era rupturista para esa época, ahí está. Bueno, encontró un rupturista que la acompañó en ese camino. Bueno, en determinado momento, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ella se empieza a dedicar a la escritura a tiempo completo. Ella firmó un manifiesto que fue muy famoso en Francia, que se llamó el Manifiesto de las 343, que era un documento en 1971. Pensemos un poco que estamos hablando de 1971, o sea, es ayer,
no pasaron 8.000 siglos, ¿no? Digo en tiempos históricos, o sea, porque uno habla de estas cosas y a uno le da la impresión de que ves las fotos en blanco y negro y decís, ay, la prehistoria. No, fue ayer, o sea, mi madre ya había nacido, por ejemplo, y tenía casi 20 años, para hacernos una idea, ¿no? Entonces, en 1971 se firma este manifiesto de las 343, que era un documento compuesto por una lista de nombres de mujeres públicas que se habían sometido a un aborto y que mediante esa acción reclamaban el derecho a la despenalización del aborto. Y este hito se consigue en Francia 4 años después, en el año 1975, cuando se promulga la ley. ¡Pa! O sea, eran re avanzados. Muy adelantados. Muy adelantados, pero este manifiesto de alguna manera fue el puntapié inicial de esa discusión, ¿no? Y bueno, entonces, volviendo a la frase que dio apertura a esta columna, no se nace mujer, se llega a serlo, es una frase célebre de ella que integra El segundo sexo, que es, podríamos decir, su obra maestra y es uno de los clásicos del feminismo del año 49. Y son 1000 páginas ese texto, como decíamos, que es considerado por muchas personas lo que dio puntapié a la tercera ola del feminismo. Y acá voy a leer textual una descripción que encontré sobre este libro en un artículo de prensa. Fue un punto de fuga que permitió llegar a donde no se había llegado. 70 años después de su aparición, es un clásico con todas sus letras, una obra brillante, articulada, a través de la cual seguimos contemplando e interpretando el mundo. Y ahora vamos a ver un poco por qué esto es así. Recordemos que hasta ese momento habíamos tenido una primera ola del feminismo a partir de la Revolución Francesa, lo que se llamó el feminismo de la Ilustración. Después tuvimos una segunda ola con el movimiento sufragista, donde se luchaba por el derecho al voto, el acceso a la educación y los derechos civiles de las mujeres. No sabía que en la Revolución Francesa ya había habido una. Ahí es como el nacimiento, ahí es como el germen, digamos, del movimiento feminista es en esa época. Y en la tercera ola, recién acá, o sea, mediados del siglo XX, no pasaron ni 100 años, recién acá es que se empieza a introducir una mirada más profunda de lo que es, se empieza a usar el concepto de patriarcado como concepto para definir la estructura que oprime a las mujeres en la sociedad y que coloca a los hombres en una situación de jerarquía. Se empieza a colocar a cuestionar el rol de la maternidad y de los cuidados como destino único y supuestamente natural de las mujeres. Se empieza a poner el foco en la división público-privado y cómo esa reclusión de las mujeres en el ámbito privado es algo que coarta sus posibilidades de crecimiento. O sea, recién acá, a mediados del siglo XX. Y esto es justamente algunas de las cosas que ella incorpora en esta obra, El segundo sexo, donde además se plantea una reflexión sobre el cuerpo de las mujeres en el centro del feminismo. Y ella lo que decía, aparte de lo que decía en este libro, es: si toda existencia humana es definida por su situación, la corporalidad de la mujer y los significados sociales que se le atribuyen condicionan su existencia. Yo cuando leía esto me acordaba de hace unas columnas atrás, cuando hablábamos del tema de la depilación, que es un tema que está totalmente vigente y que por eso también, ¿no? O sea, sigue siendo un lente, el segundo sexo, a través del cual leer muchas situaciones que las mujeres seguimos viviendo hoy como opresión, ¿no? Y lo que se espera del cuerpo de las mujeres es clarísimo que sigue totalmente vigente después de 70 años, ¿no? Y después de ahí surge un poco lo de no se nace mujer, se llega a serlo. Esta frase de alguna manera lo que plantea es que el sistema ha creado una construcción social de la idea de mujer basada en la biología, cuyos principios y diferencias entre sexos son utilizados para justificar una supuesta debilidad femenina. O sea, esto que hemos hablado tantas veces. No es que una nace mujer y trae en un chip incorporado todo lo que significa ser mujer en una sociedad. No, o sea, eso es algo que se va construyendo socialmente. Por eso se llega a ser mujer a través de ¿qué? A través de la socialización de género, a través de las imposiciones sociales. Claro, pero por ejemplo, una mujer que se encarga de la casa y se encarga de los hijos mucho más que el varón de la casa, eso es una construcción. Perfectamente se puede desconstruir y que sea al revés. Claro, eso es una construcción, pero que durante muchísimas décadas, y todavía hoy pasa, porque sigue pasando, aunque lo tenemos mucho más incorporado, se planteó como algo, como un destino biológico, como si la mujer, por el hecho de ser, madre, eventualmente, porque hay mujeres que no son madres, pero por el hecho de poder concebir y parir, naturalmente tenían que estar relegadas al cuidado de la familia y de los hijos, ¿no? Y ella lo que dice es, lo que decía en ese momento, a mediados del siglo XX, es, aunque las experiencias biológicas tienen cierta importancia, toda la noción de lo que debe ser una mujer se construye socialmente y no biológicamente. Esto que parece tan obvio, en ese momento nadie o casi nadie lo había planteado de la manera que ella lo planteó. Y ahí se genera esta construcción del ser mujer
que lleva, entre otras cosas, a que las mujeres estén condicionadas a aceptar un papel pasivo en la vida y a cuidar desmesuradamente de su apariencia. Esto, bueno, como decíamos, ocurre a partir del proceso de socialización. Y bueno, y adoptar lo que se conoce como una identidad femenina, ¿no? Que además esto ha ido cambiando, esto ha ido cambiando como también a través de la historia. O sea, lo que se esperaba de las mujeres en aquel momento, en este momento, no es exactamente lo mismo y tampoco es lo mismo según la región donde uno se ubica. Digamos, sí, pero la viste región que del mundo. por más que haya cambiado alguna cosa, lo de la apariencia sigue siendo un peso, una presión grande, ¿no? Sí, no, eso sí, pero Lo quiero de decir... en estar bastante, no sé, en forma. Claro, bueno, pero eso es algo que ha ido cambiando. Si vos te remontás, no sé qué época era, si romanticismo, renacimiento, ya no me acuerdo, que hay cuadros, obras de arte, que las mujeres eran más voluptuosas, más rellenitas, y eso era visto como algo, como un sinónimo de belleza, digamos. A eso me refiero con que ha ido cambiando, ¿no? Y después otra frase que es bastante conocida y que también, o sea, aplica a todo hasta el día de hoy, es lo personal es político. Cuando ella empieza a plantear en ese momento eran nuevos temas de discusión, eran temas que de alguna manera eran despreciados como temas de debate. Y yo cuando leía esto me acordaba, por ejemplo, de cuando se aprobó acá, si yo no me equivoco, en el año 2002, la primera ley de violencia doméstica. O sea, estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Nada. Un pestaneo. Hasta ese momento, pocos años antes, cuando empezó el debate en torno a ese tema, el tema de la violencia doméstica era un tema del ámbito privado. Sí. Era un tema que a nadie se le ocurría, al contrario, era como, no te metas. Sigue pasando, ¿no? Pero quiero decir, hoy ya no es políticamente correcto decirlo. O sea, ya no es políticamente correcto decir, ay, no te metas, que se arreglen las cosas del matrimonio, los trapitos sucios se limpian en casa, ¿no? La famosa frase. Y bueno, y pensaba en ese ejemplo, ¿no? Que eran... Cuando ella plantea todas estas cuestiones que estamos hablando, también eran temas como mismo lo de los cuidados. O sea, lo de los cuidados era como... nada, o sea, no era un tema susceptible de ser discutido en la esfera pública. Era como estas pavadas, ¿no? Una cosa así. O esto, claro, cosas de mujeres que tenemos que estar discutiendo de esto. Y ella lo colocó, y por supuesto con otras mujeres, lo colocó como algo visible y como algo susceptible de ser discutido. Por eso lo personal es político, que refiere justamente a esto, que toda práctica que involucra a la sociedad se encuentra sujeta a la reflexión, discusión y expresión pública. Entonces, en realidad, mirándolo desde esta perspectiva, esto lo que quiere decir es que prácticamente todo, el sexo, que uno dice, el sexo no, es algo de la pareja, sí, pero el sexo como construcción social, o la sexualidad, si queremos mejor, como construcción social, sí es algo que no se puede, si bien es una vivencia que uno lo vive a la interna del hogar o de la casa o de la pareja o de lo que sea, es algo que es construido socialmente. Entonces es susceptible porque también la manera en cómo nos vinculamos en la esfera íntima está atravesada por esas construcciones sociales. Bueno, ella todo esto lo puso sobre la mesa a mediados del siglo XX y bueno, lo quería traer hoy porque es algo que sigue completamente vigente porque además es una referente, marcó un hito definitivamente en lo que fue la tercera ola del feminismo y bueno, y en realidad la revolución feminista en general hasta el día de hoy, y muchas cosas que siguen sucediendo hoy en la sociedad pueden ser leídas desde lo que ella planteó con respecto al rol de las mujeres en la sociedad. Sigue siendo muy citada Simone de Beauvoir ahora. Incluso hubo una obra de teatro hace muy poquito que se llamaba Simone Mujer Partida, si no me equivoco. La presentaron en Solís. Como hay una referencia de decir, bueno, el feminismo actual no es como una bomba que salió de la nada, sino que está parada, o todas estamos paradas en alguien que ya en el año 70 empezó con esos temas. Sí, y una cosa importante también, ¿no? Que uno a veces, y me incluyo, porque yo en su momento hace unos años tampoco no me daba cuenta, cuando pensemos en cuando nosotros íbamos al liceo y aprendíamos, no sé, historia, filosofía, bueno, yo no tengo el recuerdo de haber aprendido nada respecto de las mujeres, o sea, no tengo el recuerdo de que en el libro o que la profesora o el profesor me dijeran, bueno, y mira, la ley de la radioactividad la descubrió fulana de tal, ¿no? O la primera mujer que manejó un avión, ¿no? O sea, la primera programadora de programación de computadoras, llamémosle computadoras en aquel momento, fue una mujer. O sea, y hoy que hablamos siempre de que la programación y las tecnologías son como un ámbito muy masculino, bueno, la primera programadora fue mujer, que programó un algoritmo. O sea, esas cosas,
nos enseñan. Entonces, por eso también, bueno, nos enseñaban en aquel momento, no sé cómo será ahora, no creo que haya cambiado demasiado tampoco. Me parecía importante traer referentes mujeres que además también me parece que toda la sociedad, pero las mujeres sobre todo, tenemos que pensar y ser conscientes que cuando se nos enseña la historia de la humanidad, se nos enseña la historia escrita por los hombres y ninguno de los logros que hemos conseguido las mujeres a lo largo de la historia fue dado por hombres. Sí que hubo hombres que apoyaron en la lucha, como Jean-Paul Sartre y hubo muchos otros, es cierto que apoyaron en la lucha, pero acá las que se pararon en los pedales a lo largo de la historia y dijeron, yo quiero votar, yo quiero estudiar, yo quiero trabajar, yo quiero poder tener acceso a mis recursos financieros sin tener que pedirle permiso a mi marido o a mi padre, quiero poder ser propietaria de una propiedad privada. Eso fueron las mujeres. Y las mujeres hoy tenemos lo que tenemos y somos lo que somos porque hubo mujeres que lucharon. Ningún hombre vino, esto quiero ser clara, y porque aparte objetivamente es así. Claro, o sea, no es que ningún se hombre iluminó vino a decir, tome señorita, acá tiene su derecho al voto, su acceso al trabajo y a la universidad. No, es más, Hoy me por levanté, algo se no tuvo que sucedió. pelear por eso, porque por el contrario, no solo que no lo Exacto, ofrecían, sino que lo negaban. bloqueaban. Claro, y además que llevó años conquistarlo. Mil gracias, Caro Nota Giovanni. Creo que Bueno, la gracias a próxima ustedes. columna puede ser Delivery y se me ocurrió una cosa. Estoy mirando una serie Sí, que ¿cuál? A ver. pone sobre la mesa muchos temas, desde el sexo consensuado hasta la seguridad que tienen algunos hombres, el machismo que hay en política. Se llama Crónica, por favor, Anatomía de un escándalo. Ah, sí. Está en Netflix. Y está fuerte algunas de las cosas ¿La que viste? plantea. ¿Seguiste viéndola? Todavía no la terminé de ver, pero, o sea, estoy como ya llegando hacia el final y cada capítulo te plantea una nueva temática, ¿viste? Que te mueve te mueve el piso, como diciendo, te indignás, al mismo tiempo pensás que hay cosas que están sumamente vigentes del machismo. Y es un político que engaña a su mujer y la mujer de él, la esposa, se tiene que enfrentar a un juicio público con la amante. O sea, un horror. Sienna Miller es la que hace de la esposa. Con la amante... Con la amante del marido. Sí, sí. Con todos los detalles. Ahí y, está, tiene, no. y tiene que estar ahí apoyando al marido, porque si no está ahí, él corre riesgo de que lo manden a la cárcel. No podemos decir cuál es el conflicto porque creo que spoileamos un montón. Aunque creo que está en la Muchos, sinopsis. hay mucho conflicto, me parece. Bueno, sí. Pero el del Pero me juicio. encanta, tenés que verla. Bueno, la voy a ver y capaz que la comentamos. Pero antes, chiquilinas, de que me Ya, echen, ya. quiero agradecer a Vegasina por apoyar esta columna. Si se dan una vuelta por las historias de El Destapabocas, van a encontrar la promo de viandas saludables veganas para esta semana. Perfecto, muchísimas gracias, Caro. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Ya se viene la edición de 970 Noticias. Y después viene la oral deportiva. Chau, chau.